Mateo capítulo 15. Jesús corrige a los fariseos y ministra a los gentiles. Leamos. Versículos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Acá lo que podemos ver fundamentalmente en el inicio del capítulo 15 de Mateo es que los líderes de Jerusalén se acercan a Jesús y lo interrogan. Entonces dice, vinieron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Bueno, lo que tenemos que dejar claro es que Jesús estaba predicando en la región de Galilea y esta está al norte de Judea, que es donde está Jerusalén. Entonces ahí no podían estar los fariseos y los escribas, sino que estos eran una delegación oficial que había sido enviada desde Jerusalén y venían a investigar y a evaluar las palabras de este hombre llamado Jesús. Y se refieren, dice, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Y esto de la tradición de los ancianos se refería más bien a unos lavados ceremoniales, pero en realidad estos era una tradición, no eran parte de la ley, sino que era una tradición de los ancianos que había pasado de generación en generación, y aquí podemos hacer la diferencia, ¿no? No es lo mismo un mandamiento que una tradición. La tradición se refiere a la costumbre que fue creada por los mismos humanos, producto del legalismo que ellos habían creado a través de la autoridad religiosa. En fin, este lavado de las manos, cuando dice ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Está hablando finalmente no más bien de una práctica de buena higiene, sino que estos escribas y fariseos se quejaban de por qué los discípulos de Jesús no cumplían la tradición estrictamente de los ancianos. Podemos decir de los rabinos, en este caso de la religión judía ortodoxa. Eran definitivamente tradiciones que eran creadas por hombres y que nada tenían que ver con el decálogo, con la ley, podemos decir con el Antiguo Testamento. Entonces, aplicado a nuestros días, pues podemos decir que pulula entre las iglesias en la actualidad, entre los pseudopastores y entre los mismos discípulos, esta tradición de los ancianos. Se han creado cantidad de tradiciones en estas iglesias y en el pueblo evangélico, podemos decir entre comillas, ¿no? Hay muchas tradiciones. Podemos verlo en la vestimenta de estos, o en las cosas que comen, o esa rigidez con que se acercan los domingos a la iglesia, o los compromisos que toman con ella, ¿no? Y con los mismos pastores. O sea, todas estas son tradiciones. Si quieren, ustedes acérquense a una iglesia de estas tipo de hoy en día y se van a encontrar que están llenas de tradiciones. Entonces la ley ha sido distorsionada hasta el día de hoy, y eso es lo que podemos encontrar. De hecho, para eso están redactadas estas escrituras, para que las apliquemos al día de hoy. También dice en el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y es que aquí los discípulos de Jesús son acusados de pecado por parte de los fariseos y los escribas, que habían sido enviados desde Jerusalén, porque pues tenían mucho cuidado y mucho temor esta clase farisaica de que Jesús acabara con las tradiciones de ellos y con el negocio, porque en realidad lo que acabó fue con el negocio cuando acabó pateando las mesas y haciendo un azote de cuerdas y sacando a los cambistas del templo.
Claro está que esto fue 2 veces y la segunda vez esta fue la razón más fuerte que encontraron los legalistas para crucificarlo. Pero en fin, las tradiciones todas llevaban al dinero y a las ganancias ilícitas por parte del sacerdocio. Entonces decimos que cuando los discípulos son acusados de pecado, Jesús responde como lo solía hacer, también con una acusación, y esta fue una acusación fuerte porque les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es que estos líderes estaban interesados en esas trivialidades ceremoniales a las que se habían pegado, y fácilmente le decían a la gente que estaba sucia solo por causa de su tradición. Negaban el acceso a Dios porque los calificaban de sucios y según ellos no tenían entrada al reino. Y redundo, todos estos conflictos que armó Jesús con sus respuestas fuertes, esa fue la razón fuerte o externa por la que esta misma clase sacerdotal, farisaica y rabínica entregó a Jesús a los romanos para que le den muerte. Pues Jesús repite nuevamente esta acusación durante los versículos 13, 14 y en esta del 15, la acusación basada en la tradición. Esto recordemos que nunca estuvo fundamentado en las escrituras. Deberíamos esperar que en la actualidad esto también dijeran los predicadores en las iglesias, pues parte fundamental del evangelio es denunciar el error. Estos deberían responder así a las personas que tratan de legalizar las iglesias, porque la verdad es que, como dice el dicho o refrán popular, la culpa no la tiene el cerdo, sino los que le dan la comida. Y en este caso, en muchos casos, hay pastores que están dispuestos a hacer bien la obra conforme a los mandamientos del Señor, pero es que las personas los convierten en unos cerdos, les dan la comida inadecuada, quebrantan los mandamientos, y todo esto es por la tradición. También dice en el versículo 4 al 6: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Perfecto. Hace énfasis el Señor Jesús en el mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces, lo que debemos dejar claro en inicios es que cuando nosotros somos adultos, pues ya no vamos a vivir en la casa de nuestros padres, o podemos decirlo bajo su autoridad. No tenemos que obedecer a padre y a madre. Pero aunque ya seamos mayores de edad a los 18 años, no tenemos que obedecer a padre y madre, nos podemos ir de casa. Sin embargo, aún estamos obligados a honrarlos. Ese mandato permanece hasta la muerte de nuestros padres. En la línea que dice: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, aquí vemos que algunos judíos en los tiempos de Jesús se habían inventado un mandato, y esto gracias a las tradiciones, de honrar a padre y madre, pero según sus expectativas, ¿no? Porque ellos lo que hacían era declarar que todas las posesiones o ahorros eran corbán, una ofrenda a Dios, ofrendas especialmente dedicadas a Él. Entonces así sacaban el cuerpo y podían decir que todos esos recursos de ellos no estaban disponibles para ayudar a los padres, y aunque estos estaban soportando hambre o no tenían dónde vivir, ellos simplemente decían: no, esto es corbán, esto es una ofrenda a Dios y yo no puedo hacer nada por ellos. Pero esto era, como les digo, era una tradición para evitar el mandato. Ellos no habían inventado un mandato, sino una tradición. Así evitaban el mandato de honrar a padre y madre. ¿Qué más podemos decir al respecto? Que Jesús aquí, en este que recordemos es el 5º mandamiento, pues nos obliga a los hijos a aliviar a nuestros padres en sus necesidades. Y este es el máximo sentido de honrar
a padres y a madres. También dice así: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sí, por medio de este truco se podía desobedecer completamente al mandato de honrar padre y madre. Y para esto había que ser por excelencia un ultra religioso. También el día de hoy vemos que muchas personas abandonan a padre y a madre porque ellos se convierten en, yo no podría decir que cristianos, más bien podría decir que en evangélicos ultra religiosos. Y si su padre y madre no se convierten a ese legalismo, y bien decimos a esa religión, porque religión, recordemos que es la excusa para evitar al verdadero líder de nuestras vidas, que es el Señor, y convertirnos en unos intermediarios, pero del legalismo y de los intereses. O sea, torcemos lo que el Señor nos dice y le llegamos a las personas con otro mensaje. Eso es ser un religioso o un legalista. Como les había dicho antes, muchos abandonan a sus padres y a sus madres y dicen: no, es que ellos son satánicos. De hecho, los califican y son paganos, idólatras que adoran imágenes. No, pero es que el mandamiento dice que debemos honrarlos. O sea, si ellos están en necesidades, nosotros debemos hacer las veces de Jesús y mostrar todo nuestro amor hacia ellos. Entonces, pues, bueno, quedarán exentos los que ya tienen sus padres muertos, por supuesto, pero no vamos a volvernos unos fariseos que decimos: no, me dedico, yo tengo que honrar al pastor, yo tengo que ayudar al pastor, yo tengo que llevarle mis ayudas del dinero y todo me lo ha dado el Señor, y si yo me meto con mis papás que no se han convertido, entonces me meto con el diablo. No, por favor. Ultra religioso, legalista a la vista sería este pseudo cristiano. De hecho, les cuento algo acerca de mi vida. Cuando las personas me preguntan a mí, tal vez porque ven cierto acento o cierto comportamiento, digamos, muy diferente al de ellos, aquí en este sistema, en el cosmos de este mundo, de mi parte, entonces me preguntan: ¿usted es cristiano? Parece que usted es cristiano. Bueno, les digo, mi intención sí es ser cristiano. Y llevo 23 años tratando de serlo, pero ya por un poco y lo soy. Ya casi soy cristiano. Es que de verdad me da mucha vergüenza de declararme que soy cristiano, porque me pongo a la altura del Señor y no creo que eso sea adecuado. Puede sonar hasta ridículo. Aquí también dice el Señor: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Claro, se presenta la tradición de estos infames pillos que querían guardar toda su fortuna y ahorrar, y los sacerdotes les decían: tranquilos, ustedes ahorren y tengan todos sus bienes y sus saberes, y que el día que mueran pues se va a quedar. En nuestros días es la curia, ¿cierto? O sea, los padres, los curas, los cardenales, los obispos, todos se van a quedar con ese dinero, y así usted va a ganar las indulgencias en el purgatorio. Entonces estos se aprovechaban de eso para ahorrar y ahorrar dinero, y pues si querían se lo gastaban en toda su vida y no podían dejar nada a los sacerdotes. Pero generalmente dejaban esa herencia. De allí que los romanistas hayan adoptado esa costumbre y le digan a las personas que ellos mejor dejen la religiosa para la herencia para la religión. Eso se ve mucho en la comunidad jesuita, valga decirlo. En los versículos 7 al 9 el Señor dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Esto era muy cierto. Los líderes religiosos mantenían honrando de labios al Señor, pero su corazón estaba muy lejos de Cristo, del Padre. Eso ya había sido profetizado hace cientos de años por Isaías, en el capítulo 29 y versículo 13 del libro de Isaías. Sin embargo, también apliquémoslo esto para nuestros días. Podemos aparentar acercarnos a Dios, pero nuestro corazón siempre va a tratar de estar lejos de Él.
podemos quedar impresionados por la imagen que les damos a los demás de estar cerca de Dios, pero nuestro corazón puede estar muy lejos del Señor. No nos dejemos engañar y no nos engañemos nosotros mismos, pues el Señor está interesado eso en lo interno y lo real, lo que hay dentro de nosotros, no lo que decimos. Nosotros sí generalmente estamos interesados en lo externo y en la imagen que proyectamos y en fin. Debemos tener mucho cuidado en la relación que tenemos con el Señor, porque probablemente no sea interna y real, ¿no? En cualquier momento se convierte meramente en una imagen externa y de imagen. Debemos evitarlo en todo momento. También dice el Señor enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Isaías describía con precisión el verdadero problema de estos líderes religiosos. ¿Cuál era el problema? Que ellos elevaban esas tradiciones al mismo nivel que la palabra revelada de Dios. Eso es la doctrina, la palabra revelada de Dios. No es lo mismo que la educación, ¿no? Porque esas son reglas para nuestra vida. La doctrina es la palabra que cambia nuestra vida, es la palabra revelada de Dios. No es que Jesús aquí quería decir que todas las tradiciones eran malas. Más bien él dijo, todas las tradiciones pueden ser buenas, pero siempre y cuando provengan de la palabra de Dios. Y el problema era que acá los legalistas ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios, y ese era el gran problema. Se enseña al pueblo evangélico, pentecostal y carismático de nuestros días que las tradiciones que son creadas en esos antros religiosos valen más que la palabra de Dios, y es así como ellos se van alejando del Señor y de labios lo honran, pero su corazón está muy lejos y muy lejos de Dios. Y a los tales pastores les interesa hacer eso. Claro que les interesa, porque de esa forma van degollando a todas las ovejas y las van enviando al matadero, pero antes de eso les quitan la lana, los usufructúan. Entonces, siendo que el Señor está interesado en lo interno y en lo real, los pseudo predicadores de la verdad nos hacen interesar en lo externo y en la imagen. O sea, meta 10, saque 100, el tal diezmo, traigan muchas ofrendas, denos casas, denos todo lo que sea. En fin, y es que yo hago énfasis en esto porque eso es lo que hacen, ¿no? Los religiosos en el día de hoy. Elevar esas tradiciones a un estatus más alto que el de la palabra para poder usufructuarnos y aprovecharse de nosotros. En el versículo 10 al 11 dice el Señor, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Bueno, llamando a la multitud, entonces ya trató con los líderes religiosos el Señor y los trató en realidad como debía tratarlos, con autoridad y con la verdad. Entonces ahora el Señor instruye a la gente acerca de la verdadera piedad, o sea, de la piedad auténtica, y declara un principio fundamental cuando dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Y es que comer con manos sucias, por decirlo así, o cualquier cosa que colocamos en nosotros, como ropa y comida, eso no es contaminante, más bien lo que sale de nosotros es lo que nos contamina. Y revela nuestros corazones que pues generalmente son impuros y muchas veces están contaminados. A ver, pongamos un ejemplo al respecto. Las cosas que son contaminantes pueden ser, en este caso, digamos la pornografía. Estas cosas sí pueden venir de afuera y pueden entrar en nosotros. En ese caso se cumpliría, pero es que una vez que entra en nosotros y contamina nuestro corazón, luego va a salir de ahí y va a volver a entrar por nuestros oídos y nos va a contaminar cuando nosotros hablemos cosas acerca de la pornografía y vamos a contaminar a las personas que nos rodean. Entonces Jesús, volvemos al punto, aquí no estaba hablando de que toda la comida era mala si no era kosher. Es la comida que aceptan, la única comida que aceptan los judíos, porque en el Nuevo Testamento el Señor dice que ya toda
la comida puede ser declarada kosher. Bien, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Claro, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Miren, si nosotros dejamos entrar a nuestro corazón, que es lo interno y lo real, cosas que nos contaminen, entonces eso va a causar muchísimo más daño que lo que nosotros comamos, porque esto sale por la letrina y se elimina. Pero entonces lo que anida en nuestro corazón, eso es lo peligroso. Porque tengamos muy en cuenta que cuando el Señor se refiere al corazón, se refiere, o sea, al alma, a nuestra psique, a donde se asientan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces el Señor lo que nos advierte es que no contaminemos nuestro corazón. Pues si comemos alguna comida contaminada y nos infectamos, pues tenemos que tomar un antibiótico y ya está bien, mejoran los intestinos, bueno, y esto va a pasar. Pero lo que contamina, como colocaba yo el ejemplo de la pornografía, a nuestro corazón, eso después va a salir por nuestra boca en alguna forma, en alguna manifestación, y va a contaminar a las demás personas y de hecho nos va a contaminar a nosotros mismos. Versículo 2 al 14 leemos: Jesús entonces les advierte a sus discípulos que solamente lo que es de Dios y de la verdad durará y será seguro. Acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿Sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Se acercan los discípulos y le dicen que los fariseos se han ofendido, le dicen a Jesús. Y esto más bien es una escena como jocosa, porque los discípulos le preguntan a Jesús: ¿sabes que ofendiste a esos hombres? Pues claro que esto es jocoso, es chistoso, porque Jesús sabía, por supuesto, que los había ofendido. Y de hecho esa era su intención, porque estos valoraban demasiado las tradiciones. Entonces el mismo Jesús les dice que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto se aplica directamente a los líderes religiosos y a todos los seguidores de ellos que se habían convertido en personas muy similares a ellos. Estos mandatos no van a perdurar, definitivamente no van a perdurar, porque están arraigados no en Dios ni en la verdad, sino pseudo mandamientos que están arraigados en la tradición. Por eso mismo el Señor dice: dejadlos, porque Él no estaba enfocado en un ministerio antiescriba o antifariseos. Él siempre sabía que las fuerzas de estos criticones legalistas fallarían bajo el peso de su propio legalismo. O sea, déjenlos, dicen que esa es una planta que mi Padre Celestial no plantó y será desarraigada. Cuando dice son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo, bueno, sentimos que Jesús dice esto, pero aquí estamos equivocados, porque parece que lo dijera con furia y con fuerza hacia los fariseos, los legalistas, pero no, aquí cambia y el Señor lo dice con algo de tristeza. Y sí, bastante tristeza, porque lo decía por aquellos que son guiados por los ciegos. O sea, que los ciegos guías guiaban a otro al hoyo, y entonces está hablando de los discípulos. En nuestros días son todas las personas que se acercan a líderes religiosos y que, siendo estos ciegos y se afianzan más en las tradiciones y no en las doctrinas, entonces se afianzan más en los legalismos y no en la palabra de Dios, entonces guían a las personas a un hoyo, que finalmente podemos decir que es el infierno. Pero aquí en la tierra puede ser la tristeza, las penurias y la confusión. Recordemos que los fariseos que se menciona aquí, los maestros de la ley, eran aquellos que se encargaban de los pergaminos y que procuraban interpretarlos en las sinagogas, pero más bien lo que hacían era leerlos, y esto significa que realmente no entendían que estos no entendían los rollos. Y aquí entonces vamos al día de hoy y podemos concluir que un ministerio ignorante, como los que se manejan en este día, un ministerio de esos ignorante e infiel, esa es la plaga más grande que Dios puede enviar entre un pueblo. Ahí es donde viene el cernidero y el Señor escoge a su pueblo. Porque si la gente es anunciada por el Espíritu de Dios que lo que
el que los está guiando, perdón, es un ciego, y prefieren seguirlo al ciego detrás de sus intereses, y porque se amoldan más a las tradiciones de los hombres que a las doctrinas de la Biblia, entonces es porque están interesados, porque llevan un doble estándar de vida, o porque la ambición es muy grande y vence preceptos y mandamientos de la Escritura. Entonces el Señor utiliza este cernidero para escoger a su pueblo. Aquí definitivamente el Señor sí pone la culpa sobre aquellos que son ciegos, guías de ciegos, pero también, repito, la responsabilidad de los seguidores tiene que ver mucho en que todos vayan y caigan en el hoyo. En el versículo 15 y 20 leemos: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice el Señor, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los discípulos dicen: explícanos esta parábola. Y vemos claramente que aquí no hay ninguna parábola, excepto por esa muy corta o breve ilustración del ciego guiando al ciego. Pero esto no fue una parábola, es que en realidad los discípulos no entendieron, entonces pidieron una explicación. El Señor les dice: también vosotros sois aún sin entendimiento. Entonces se excusan en que fue una parábola, pero la verdad es que no fue así. Queda claro que somos contaminados de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro, ya lo explicamos. Esto es muy cierto de las cosas ceremoniales. Esas cosas contaminan nuestro corazón, y después cuando salen de nosotros, o hablo de las tradiciones, contaminan al doble o al triple, a nosotros y al pueblo del Señor. ¿Qué podemos decir? Que todas estas cosas malas vienen de nuestra naturaleza interna. O sea, son errores que revelan cuán corruptos somos en esa naturaleza caída nuestra. Porque el corazón es la fuente del verdadero carácter del hombre, y por lo tanto de su pureza o de su impureza. Y cuando hablo de corazón, hablo del alma. Es que aquí hay que hacer la diferencia. Cuando el corazón se refiere a la Biblia al alma, a la psique, a nuestro ser, a nuestro yo. Y la mente se refiere a nuestro cerebro, o sea, ese cartílago que va dentro de nuestro cráneo. Pero el Señor habla, casi siempre habla es del corazón, de nuestro yo, de nuestra existencia, que debe ser encontrada definitivamente en Dios. ¿Qué podemos decir? Que la psique o el corazón del hombre, el alma, pues no es simplemente el asiento de las emociones, ¿no?, y de los sentimientos, sino que es el asiento de la verdadera persona tal y como realmente es. O sea, no como parece externamente, sino como somos de verdad por dentro. Bueno, también habla de los homicidios, habla aquí, ¿no? Que entre las cosas que salen del corazón, de los homicidios, de los adulterios y de las fornicaciones. Todo esto, todas estas actitudes y estos pecados se regodean primero en nuestra mente, en el corazón, y después son promulgados, o sea, son repartidos por todo nuestro cuerpo, principalmente de nuestra mente. Podemos decir que el corazón es una jaula de donde está llena de estas aves inmundas, siempre y cuando no haya sido limpio nuestro corazón por el Espíritu de Dios. A ver, para decirlo simplemente, muchas personas se preocupan por los hábitos externos, o sea, lo que comen, lo que beben y todas esas cosas. Pero la verdad es que deberían todas estas personas preocuparse o preocuparnos más de las palabras que salen de nuestra boca. Hacemos más en contra de Dios y de su pueblo por las palabras que salen de nuestra boca que por lo que ellos comen o beben. Espero que ahí quede bien entendido. Dice el Señor: y finalmente todo esto es echado en la letrina. Bueno, aquí se hace uso de una palabra vulgar, y creo que Jesús la hubiera evitado en realidad, pero es que se esfuerza a sí mismo el Señor a hablar de esto por el bien de todos los que lo están escuchando, principalmente de sus discípulos. Y la idea es que la comida, por mala que sea y por contaminada que sea, nuestra alma, nuestro ser
nuestro yo, nuestro ego, no lo va a poder contaminar. Definitivamente no se contamina. Si hay una comida contaminada, pues ¿qué pasará físicamente por nuestros intestinos hasta el lugar donde se descarga, que es a la letrina? Y esto lo dice así Jesús para que quede pues bastante asentado en la psique de las personas que lo estaban escuchando. Continuemos. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. Desafortunadamente, el énfasis de estos líderes religiosos de los tiempos de Jesús y también de los tiempos nuestros a menudo, pues solo está el énfasis es en cosas externas y no en las cosas internas que, digámoslo así, contribuyen al máximo a la verdadera justicia en nuestras vidas. Así que, nuevamente, el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. Versículo 21 al 22. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta región de Tiro y Sidón eran ciudades gentiles por excelencia. Estaban aproximadamente a podemos decir, a unos 80 kilómetros de distancia de Jerusalén y a la misma distancia aproximadamente de Galilea. Entonces Jesús inicia ese recorrido con el objeto de satisfacer las necesidades de esta mujer que se menciona aquí en el pasaje, que es una mujer gentil. Entonces se nota el amor notable e inesperado de Jesús hacia una persona cananea. Dice la mujer le dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Claramente la mujer viene a interceder es por su hija. Entonces la gran necesidad automáticamente a ella le enseñó a orar, la necesidad de que su hija sea liberada por el demonio que la atormentaba. Entonces esto hace la fe definitivamente. Ella no conocía del Señor, pero empezó a orar y a ser de intercesora. Hacía la necesidad de la hija como si fuera su propia necesidad. Esto nos indica en realidad cómo debemos orar el día de hoy, pidiendo por los demás como si pidiéramos para nosotros. También esta mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, por muy gentil que fuera, entendía esta mujer cananea quién era Jesús. Y digamos que muchos de los compatriotas de Jesús, muchas de las personas de Nazaret, de Belén y de Jerusalén, no sabían quién era Jesús. Pero imagínense, en esta mujer cananea sí lo sabía. Tal vez es porque esta mujer sabía que Jesús había sanado a gentiles, no solo a judíos. Lo que hace de este encuentro de Jesús con la mujer, lo que lo hace único, es que mientras los gentiles iban al territorio de Jesús, o sea, al territorio judío para que lo sanara, aquí es al contrario. Aquí Jesús viene al territorio gentil y se encuentra con esta mujer. Versículos 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, a pesar de que la mujer intercede por su hija, Jesús no le da una respuesta animadora así de isofacto, o sea, inmediatamente, sino que esa reticencia del Señor atrae lo que es una respuesta con más energía y llena de fe por parte de la mujer gentil. O sea, la provoca para que el pedido sea más enérgico y sea de gran fe. Los discípulos, pues como ya sabemos, porfiando muchas veces, le dicen: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Probablemente lo que decían era: mira, despídela, dale lo que quiera, haz el milagro, pero despídela, que ya es molesta. Porque lo que parece aquí es que lo que ellos querían es que ella se fuera y que ese problema lo arreglara Jesús rápidamente. El Señor les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está definiendo el Señor que el enfoque de su misión, y se los dice a sus discípulos, que por cierto estaban irritados, y a la mujer gentil, el enfoque de su misión está
no en los gentiles como ella, sino en la casa de Israel. Pero es que aquí sería justo preguntar si el Señor se refería solo a las ovejas perdidas entre la casa de Israel, o si quiso decir a Israel en su conjunto, o sea, o a todo Israel, porque pues hasta ese punto entendemos que todo Israel estaba perdido. Vale aclarar ese punto. Se nota claramente que el Señor aquí hace una excepción anticipando que los gentiles, hablo de la excepción y más exactamente de la mujer cananea, anticipando que los gentiles que se convertían a él, a Cristo, pues iban a ser parte de su pueblo, de Israel. Versículo 25 al 27. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Entonces la mujer responde al rechazo de Jesús con una mayor dedicación, que era lo que había buscado el Señor al ignorarla, podemos decirlo así. Esto quiere hacer la mujer para prevalecer e insistir en su pedido. Sigue mostrando la mujer que es un intercesor fuerte, de esos que se necesitarían en nuestros días. El Señor dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús continúa diciendo cosas desalentadoras a la mujer, porque cuando Jesús hace la comparación con los perros, entonces es algo un tanto despectivo, y estaba recordando de que los judíos siempre daban las comidas en sus casas. Primero se repartían, entre los padres de familia, luego entre los hijos y finalmente a los niños, a los más pequeños. Ya si los niños dejaban algo de la comida, entonces la daban a los perros del hogar. Y es por eso que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos llamaban a todos los gentiles perros, así, de forma déspota. O sea que ellos deberían recibir lo que caía de las migajas de la mesa, de lo que comían los niños. Pero con todo, Jesús aquí llama perrillo a la mujer usando la terminación illo para suavizar esa dureza de llamarla un perro, definitivamente. Suponemos que el tono de Jesús al hablar a esta mujer era muy sensible, ¿no? Y no era duro, buscando invitar a que la mujer aumente su fe. Esto nos enseña que es posible hablar palabras duras, pero de una forma muy tierna y muy lúdica. La mujer le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer responde con gran fe, eso está claro. Ella admite su nivel bajo de gentil y no debate el asunto cuando Jesús le llama perrillo. Ella ni siquiera demandó ser vista como un niño de una casa de un judío, sino solamente ser bendecida como un perro de los que eran domésticos y permanecían en la casa de estos judíos. Podemos tipificar esto o decir o parafrasearlo y decir como si ella hubiera dicho: Jesús, yo entiendo que lo fuerte de tu ministerio está con los judíos, que ellos tienen un lugar especial en el plan redentor de tu Padre. Sin embargo, también entiendo que tu ministerio, Señor, se extiende más allá del pueblo judío, y yo, Señor, quiero ser parte de esa bendición extendida. Bien, esa respuesta es muy significativa, porque el creciente rechazo de Jesús era notable por parte de los líderes religiosos judíos. A ver, vamos a decir, es como si la mujer hubiera dicho: no estoy pidiendo que me des la porción que le corresponde a los niños, o sea, que les quites a los niños de la familia. Solo quisiera las migajas que ellos no quieren. Podemos ver claramente que en el flujo del evangelio de aquí de Mateo había mucha palabra que el establecimiento religioso judío no quería recibir y estaba sobrando como migajas, y podemos decir en abundancia. Entonces los gentiles lo podían tomar. La mujer
acepta toda la descripción de Jesús, de que cuando le dice perrillo, pero a pesar de todo pide misericordia. Y ella es comparable a Jacob, que le dijo al ángel en el vado del río, le dijo al ángel, y en este caso era Jesús, no te dejaré hasta que me bendigas, porque a pesar de los 3 rechazos que hizo Jesús, la mujer insistió. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, aquí por lo menos vemos que ya la mujer va a recibir una palabra de ánimo. Le dice: oh mujer, grande es tu fe. Jesús nunca dijo esto a algo otra persona. Él elogió la gran fe del centurión romano, recordémoslo. Este le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Y cuando Jesús alabó la fe del centurión, pues se lo dijo fue a la multitud, les contó, pero no lo dijo directamente al centurión. En el caso de esta mujer gentil, Jesús se lo dice directamente a ella: oh mujer, grande es tu fe. Pues esto es muy significativo, ¿no? Porque las únicas 2 personas en recibir este cumplido de Jesús, pues fueron estas personas gentiles, o sea, el centurión y la mujer cananea. Así que esto nos deja ver que se puede encontrar gran fe, pues, en lugares inesperados, no solo en los creyentes, sino en los incrédulos, que en este caso serían los gentiles. Bueno, a menudo la fe es mucho más grande cuando es expresada por una persona que tiene gran necesidad. También debemos aprender eso. Así que el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La fe de esta mujer fue muy grande. Fue tan grande que definitivamente recibió su petición. Su petición se hizo realidad delante del Señor. Bueno, también podemos aquí mirar que ninguna otra cosa más hizo Jesús durante su estancia en este tiempo en Tiro y Sidón. O sea que parecería ser que la única cita divina que tenía el Señor en esta región era la necesidad de esta mujer de fe y de su hija afligida. Entonces pasamos aquí al pasaje donde habla de la alimentación de los 4,000, versículo 29 al 31. Acercándonos al final de este capítulo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los colocaron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y se acerca a Jesús mucha gente, dice. Bueno, aunque Jesús se retiró brevemente por un poco de tiempo de la gente, como leíamos en el capítulo 14, pues no hizo esto de manera permanente, ¿no? Sino que él sabía que tenía que hacer ya muchas cosas entre la gente y vuelve hacia la gente. Esta gente en la que andaba Jesús acá en Tiro y en Sidón y en Decápolis, las 10 ciudades del otro lado del mar de Galilea, porque que quede claro que hasta el versículo 14 él estaba haciendo la obra en la parte oeste del mar de Galilea, donde predominaban los judíos. Ahora se va al otro lado, o sea, al lado este, se va del oriente al occidente, y acá esta región es la región de Decápolis, y entonces ahí sí era pagana, o digamos que casi toda la región era pagana, y con todo se reúne mucha gente alrededor de él, que eso nos dé un ejemplo para el día de hoy. Jesús sana y provee a esta multitud, pero predominadamente esta multitud es gentil, como decimos. Se alcanza a notar que los gentiles estaban recibiendo mucho más que unas pocas migajas de la mesa. Y esto sabemos era porque estas migajas sobraban, ya que el pueblo judío no quería comer la verdadera comida, la que traía el Señor para ellos. Dice, los colocaron a los pies de Jesús y los sanó. Aquí
pues no leemos nada con claridad acerca de los que fueron sanados, ¿no? Pero sí podemos mirar que Jesús atiende a todos los que vienen en busca de su ayuda. Hay una parte bonita e importante, y es que dice que glorificaban al Dios de Israel. Jesús tenía la capacidad o la oportunidad para promocionarse a sí mismo como el ministerio de sanación, pero no. El Señor siempre le dio la atención al Dios Padre, al Dios de Israel. Y esta multitud, que muy probablemente era gentil, ahí predominaban los gentiles, aprendió a alabar al Dios de Israel. No al líder que miraban en ese momento, al Hijo de Dios, sino al Dios de Israel. Esto fue lo que principalmente el Señor les fue a mostrar a esa región. Está el Señor entonces en todo este territorio pagano. Versículos 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Enviarlos en ayunas no quiero, dice el Señor, no sea que se desmayen en el camino. Este milagro aquí sigue el mismo patrón que el milagro de la alimentación de los 5,000, recordemos. Pero también lo que podemos ver es que los discípulos de Jesús, y ya lo sabemos, eran generalmente lentos para creer. Nuevamente se ve esto cuando le dicen: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? También podemos pensar que los discípulos habían pensado que Jesús no iba a utilizar su poder mesiánico aquí y darles de comer, porque la multitud era gentil. Pero bueno, esto no los excusa a ellos, seguían siendo incrédulos. Y es que este milagro es muy diferente al milagro de la alimentación previa de los 5,000, porque para empezar el número era diferente. Antes eran 4,000 y aquí 5,000. Y los 4,000 los había alimentado en la orilla del oeste del mar de Galilea, y ahora estaba al este. Podemos ver también que esto se hizo en diferentes estaciones del año, porque se menciona que se sientan en tierra y no en el pasto. Entonces podemos hacer la diferencia entre la primavera y el otoño, se podría decir en este caso. Y la provisión del alimento, al principio el número entre panes y peces es diferente, lo mismo que el número de las canastas donde se colocan las obras. Y el periodo de espera para la gente también en realidad fue diferente. Dice: dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús hace lo que él solía hacer, que es el milagro en sí, el milagro creativo, pero les deja la oportunidad a los discípulos que hagan lo que ellos podían hacer, que era la distribución del alimento. Entonces, esto también se ve en el evangelismo. El Señor es el que hace el milagro en la cruz, y nosotros, los discípulos, somos los que debemos distribuir el alimento que fluye de esa cruz. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, dice su palabra. Esto del número 7 lo que dice es que el Señor provee en abundancia, ¿no? Porque este número es el número completo. Entonces, al final del comer se juntan las 7 canastas, y aquí nos garantiza que la provisión fue abundante, porque dice: y se saciaron. Se saciaron, aquí la palabra en el griego es más bien: y se cebaron. O sea, es un significado propio usado para engordar al ganado. Quiere decir que quedaron muy, pero muy satisfechos. Eran los que habían comido 4,000 hombres. Bien, entonces aquí tenemos que hacer la multiplicación por 3 o por 4, porque esos eran cabeza de familia. Podemos decir entonces que había entre 12,000 y 16,000 personas, para hacer una referencia de la magnitud del milagro de Jesús. Bien, para terminar, lo que podemos decir es que
La manera religiosa en que el Mesías en este caso alimenta a ambos, a judíos y a gentiles, no deja de ser un gran avance del gran banquete mesiánico que el Señor nos tiene preparado en las bodas del Cordero. Ahí vamos a entrar judíos y gentiles, los judíos que están a un lado del Jordán y los gentiles que estamos al otro, y el Señor nos va a reunir juntos a todos en su barca y nos va a llevar a ese banquete mesiánico. Esto era anticipado muy grandemente por los judíos en su tiempo, pero al mismo tiempo estaban ofendidos por esa idea de que los gentiles pues también asistirían a esa boda. Entonces, con esto terminamos la interpretación del capítulo 15 de Mateo, donde Jesús corrige a los fariseos y ministra a los gentiles. Pasemos a orar. Señor y buen Padre, te queremos dar gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por habernos llevado a entender esta palabra el día de hoy, por hacernos entender que nosotros no nos contaminamos con las cosas de afuera, con las cosas externas, sino que nos contaminamos con las cosas internas, pero que tú puedes venir a habitar nuestros corazones y hacer que nuestra psique, nuestra alma, nuestra mente, Señor, también queden todos purgados y limpiados por tu presencia, amado. Así puedes hacer tú que no nos contaminemos con las cosas de afuera. Las tradiciones, Señor, ya deben acabar esa clase de prácticas religiosas en nuestra vida. Con tu ayuda, Padre, solo podemos recibir la doctrina, tu verdad y tu palabra en nuestras vidas y ponerla por obra, porque toda tradición hueca, Señor, es hipócrita. Recordemos, Señor, que tú dejaste esa palabra en Isaías, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Que nunca, amado Dios, que nunca hagamos eso, que no enseñemos como doctrinas mandamientos de hombres, sino que sea por el contrario, que este pueblo que somos nosotros no te honremos de labios, pero que nuestro corazón esté muy, pero muy cerca de ti. Tú estás interesado en lo interno y lo real, y nosotros estamos más interesados en lo externo y en nuestra imagen. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestra forma de mirar, danos una visión espiritual para que el extremismo religioso no perfore nuestra vida, Señor. No entre ahí y después salga de nosotros y contamine nuestros oídos y contamine a las demás personas. Que quede claro que no lo que entra en nuestra boca nos contamina, sino lo que sale de esta. Tú has dicho que toda planta que no plantó tu Padre, Señor Jesús, será desarraigada. Entonces eso nos lleva, Señor, a pedirte que nosotros seamos esas plantas que tú plantaste, Señor. Así no seremos ciegos, guías de ciegos, amado Dios, ni ciegos ni los ciegos que siguen a los ciegos, porque no vamos a caer en el hoyo, Señor, sino que vamos a ser personas videntes, que miremos la luz y que llevemos a los demás a salir de las tinieblas a la luz, Señor. Lo que está en nuestro corazón y la condición de este es lo que realmente contamina, Señor, a nuestra persona. Entonces saca de nuestras vidas, Señor, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todas estas cosas que contaminan a nuestra alma, Señor. Estas cosas que contaminan a nuestro corazón. Amado Dios, queda claro que comer con manos sin lavar no nos contamina, amado Dios, pero que dejar permear nuestro corazón por tradiciones, Señor, y por lo que veamos que sea pecaminoso, lo que escuchemos que sea pecaminoso, eso sí nos va a contaminar, Señor, y que la fe que tú estés dispuestos a darnos y nosotros a recibir sea como la de la mujer cananea, y que te digamos a ti: ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y aunque tú tardes en responderla, Señor, que insistamos y que peleamos como Jacob en el valle de Jaboc, Señor,
Así debemos comportarnos y no dejarte ir, Señor, hasta que tú nos bendigas. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y nos postramos ante ti diciéndote: Señor, socórreme. Y aunque tú nos trates como perros o como perrillos, nosotros vamos a recibir de esas migajas que caen de tu mesa. Amado y precioso Señor, estamos dispuestos a recibir esa recompensa que viene por la gran fe que tuvo la mujer gentil. Aunque nosotros somos gentiles, Señor, de nacionalidad, nuestro anhelo más grande es pertenecer a tu pueblo, a ese pueblo por el que tú viniste, a ese Israel espiritual, y que tú nos digas como a la mujer: tu fe, amado mío, es grande, hágase contigo como quieres. Amado Dios, que todos los milagros como los que tú hiciste con estas personas se hagan realidad en nuestras vidas, pero que el mayor milagro, Señor, que se haga realidad en nuestras vidas es ese cambio de nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Conviértenos, Señor, en tus verdaderos discípulos. Te rogamos de corazón en este día. Haznos como tú, Señor, que tengamos la fe de Jesús y no la fe en Jesús. Ya, Señor, saca todas las tradiciones de nuestra vida. Te suplicamos, Padre eterno, y llévanos a la verdadera doctrina, a esa doctrina que nos hará salvos y que nos hará comisioneros de ti aquí en la tierra. Amado Dios, que bauticemos en tu palabra a todos los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú estés con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Es lo que te clamamos y rogamos, amado Dios, que perdones nuestros pecados, Padre, y que nos abraces con tu grande amor, y que cuando estemos a las puertas del cielo nos digas: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén.